Un aplauso. Shabbat Shalom a todos los hermanos presentes y los que nos miran por las redes sociales. Bienvenidos a este Shabbat con nosotros. Estamos aquí en Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán y bienvenidos a estudiar con nosotros. En esta ocasión estamos en la porción número 25. Diga 25. 25. Como que acabamos de empezar el ciclo. Y parece que fue ayer, pero estamos ya en la porción número 25 del ciclo y es orden, que significa sab, o mejor dicho, sab, que significa orden, que es al revés, ¿okay? Y también se traduce ordena, algunos dicen diles, pero básicamente es acerca del procedimiento de que Dios está enseñándole a los líderes, a Moshe, y después Moshe va y le enseña a Aarón su hermano y a los hijos de Aarón en el proceso de aprendizaje de cómo ser el sacerdocio, cómo ser el núcleo sacerdotal que va a guiar al pueblo. Y entonces hay mucho detalle, hay bastante instrucción. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio, no lo vamos a hacer completamente técnico, pero sí por lo menos, como habíamos dicho anteriormente, estamos reempezando y ayudando a algunas personas nuevas que están en medio nuestro para que puedan captar y entender lo que en sí esto representa la porción Sab. Vuelvo y repito, Sab significa, en este caso le pusimos orden o ordena. De la Torá o Pentateuco estaremos leyendo del libro de Levíticos el capítulo 6:1 y también hasta el 8:36. Eso es lo que conlleva toda la porción. De los profetas tenemos en Ezequiel 36:16 al 38, Isaías 58:5-7 y Jeremías 7:21 al 8:3. También está otra cita ahí, 9:22 al 24, no vamos a utilizarlas todas, simplemente estoy mencionando. Pacto renovado, Nuevo Testamento, tenemos a Juan 11:47 al 56, Marcos 12:28-34, Romanos 12 al 1-2, 1 Corintios 10:14-23. Estas son algunas de las escrituras que se pueden conectar a esta porción, pero creo que también incluí una de Lucas. Ok, capítulo, ahí creo que por el capítulo 7, si no mal recuerdo. Como ustedes saben, somos una congregación netamente mesiánica y lo que traemos es queremos traer un entendimiento que no sea complicado. Y obviamente la Biblia es la central, es la plataforma de donde partimos y a eso pues agregamos otros recursos, tanto académicos, tradicionales, de la religión judía y también aspectos proféticos que nos ayudan a enriquecer nuestro entendimiento sobre lo que estamos estudiando, que es la Biblia. En esta ocasión vamos a estar concentrándonos no en el libro, creo que me olvidé, hermanos, realmente de ponerlo, pero esto es Covenant and Conversation, escrito por el ya desaparecido Rabbi Jonathan Sacks, del libro de Levíticos. Así es de que algunas cositas que vamos a tomar de acá para compartirlas con ustedes. Y vamos hacia adelante. Vamos a hacer oración, pongámonos de pie rapidito. Aleluya. Berahu et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Amén. Bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a comenzar. Adonai le dijo a Moshe. Nuevamente, tal vez tendría que repetir para darle propia iniciación a esto para Shah 25. Sab, ordena. Levíticos
6:8 en adelante. Adonai le dijo a Moshe, dale esta orden a Aarón. Es de ahí donde parte, ¿verdad?, que ordena. Dale esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley para la ofrenda quemada. Para el olá. Diga conmigo, olá. Esa es la ofrenda quemada. Es lo que sube en la leña en el altar toda la noche. Es lo que sube en la leña que está en el altar toda la noche, hasta la mañana. De esta manera el fuego del altar se mantendrá encendido. De esta manera el fuego del altar se mantendrá encendido. Cuando el fuego ha consumido la ofrenda quemada en el altar, el Cohen, el sacerdote que se puso su prenda de lino y se ha cubierto con sus pantalones cortos de lino, va a quitar las cenizas y ponerlas al lado del altar. Las va a poner, las remueve las cenizas, ¿verdad? Porque eso se acumula, las tienen que remover y las ponen a un lado del altar. Luego debe quitar esas prendas y ponerse otras, sus prendas, sus ropas, antes de llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Tenemos que entender de que era un requisito, era un mandamiento de que los sacerdotes con sus prendas, tanto el sumo sacerdote con sus prendas de esplendor, que eran las vestimentas santas de esplendor y de belleza, no podía salir no podía salir afuera del tabernáculo. Perdón que me distrajo ese sonido. Y entonces, pero tampoco los otros sacerdotes, aún siendo estas vestimentas más simples, de lino, color blanco, tampoco, porque ellos están oficiando y todo lo que están tocando ellos son cosas santas. En el momento que se ofrecen, pasan a ser algo santo. Entonces, todo lo que ha tocado, si algún poquito de sangre les ha caído en esa ropa, entonces ellos ya no pueden salir del tabernáculo y ni pueden dejar que otra persona toque esas vestimentas. ¿Okay? Porque lo que han manejado ellos es santo. Y algunas de esas ofrendas, dice en una de estas partes de esta porción, de que lo que tocan esas ofrendas, entonces se vuelve santo también. Entonces, si una persona no está bien presentada, es un ejemplo que estoy poniendo. Digamos que un sacerdote se salía y alguien lo tocaba afuera del tabernáculo y esa persona no estaba haciendo bien las cosas, pues entonces eso es una cosa que no es aceptable para el Señor. Por eso es que el Señor decía, no pueden salir con las ropas con las que ofician ustedes durante los servicios que me entreguen a mí. Entonces, el 11, luego debe quitar esas prendas y ponerse otras antes de llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. De esta manera, el fuego en el altar se mantendrá ardiendo y no se les permitirá salir. Cada mañana, el Cohen, el sacerdote, ha de encender la madera, organizar la ofrenda quemada y hacer que la grasa de las ofrendas de paz suban con humo. El fuego se mantendrá ardiendo continuamente, no es para salir. O sea, ahí dice no es para salir, pero es una mala traducción, no es para que no se puede dejar apagar. Esta es la ley para la oferta o ofrenda de granos. Los hijos de Aarón deben ofrecerla ante Adonai frente al altar. Deben de presentársela, en otras palabras, frente al altar. Debe sacar del grano que ofrece un puñado de su fina harina, parte de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano. Y él debe hacer que esta porción de recordatorio suba en humo en el altar como un aroma fragante para Adonai. No eran una gran cantidad de granos que se lanzaban al. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que era lo que alcanza en esta parte de la mano? ¿Me entiendes? Porque es una ofrenda. Y como es una ofrenda de comida, era como una parte de una comida compartida. Ahorita vamos a ir leyendo y va a ir casi prácticamente
explicando lo mismo que estamos leyendo. El resto, Aarón y sus hijos deben de comer. Okay, vamos a volver atrás para no perder la secuencia. Vamos a empezar a leer del verso 15. Debe de sacar del grano que ofrece un puñado de su fina harina. El puñado que le dije. Parte de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano. Y él debe hacer que esta porción de recordatorio suba en humo en el altar como un aroma fragante para Adonai. Es decir, se tiene que asegurar que se encienda, que sea quemada y que provoque humo para que suba y que sea agradable. El resto, Aarón y sus hijos deben de comer. Es una comida compartida, es una ofrenda compartida. Se la ofrecen a Dios, pero también los sacerdotes reciben de esto. Se debe comer sin levadura en un lugar sagrado. Deben comerlo en el patio de la tienda de la reunión. El lugar sagrado es ahí mismo, donde ellos operan. ¿Okay? Cada descendiente masculino de Aarón puede comer de él. No pueden comer sus hijas, mujeres, solo los varones. Aunque no estén oficiando, aunque estén pequeños, son hijos de los hijos de Aarón. Por lo tanto, ellos también pueden comer. Es una parte de las ofrendas para Adonai realizadas por fuego para siempre a través de todas sus generaciones. Y esto quiere decir que perpetuamente esta ofrenda se tiene que hacer. Lo que toque esas ofrendas se volverá ¿qué? ¿Qué dice? Se volverá santo. Es por eso que Dios era celoso. Que él se tenía que cambiar. Una vez que ellos estaban operando, ellos se tenían, especialmente para sacar las cenizas de lo que se ha acumulado en el altar de donde se queman las ofrendas. Se va almacenando, ¿verdad? Va subiendo esa cantidad de cenizas, entonces diariamente tenían que sacarlo. Pero para poderla sacar en un lugar limpio afuera del tabernáculo, se tenían que cambiar de ropas. No podían ir con las ropas con las que oficiaron. Ok. Cada descendiente masculino, ese fue el 18, vamos al 19. Adonai le dijo a Moshe, esta es la ofrenda para Adonai que Aarón y sus hijos ofrecerán el día que sean ungidos. Esto es para su consagración. 2 cuartos de harina fina, la mitad de esta cantidad en la mañana y la mitad por la noche. Como una ofrenda de grano a partir de entonces, desde ese momento en adelante. Debe estar bien mezclado con aceite de oliva y frito en una plancha. Fíjense bien la instrucción. Entonces, esto es lo que a veces cansa a muchas personas. Pero Dios es tan específico en dar estas instrucciones que todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Luego tráelo, córtelo en pedazos y ofrezca la ofrenda de granos como un aroma fragante para Adonai. Es bien interesante que dice que sea frito, o sea, se va a mezclar, se pone con el aceite y se pone, como quien dice, a freír, ¿verdad? Y dice, en una plancha. Podríamos decir en una bandeja, que es prácticamente, usted ha visto cuando meten el pan en los hornos, que usan una pala largota con es una espátula gigante prácticamente, y agarran y meten el pan así. Pues más o menos imagínense algo parecido. Pero es como una manera para mí de presentarla. Y una vez dice que lo traes y los cortas en pedazos y se ofrece la ofrenda de grano como aroma fragante para Adonai. A mí lo que me llama mucho la atención es que se tiene que cortar en pedazos. Y me recuerda siempre lo que dice el Mesías. Tal vez no es una conexión directa, pero inicia en mi mente esta parte cuando el Mesías parte el pan y dice, este es mi cuerpo. El ungido, Cohen, que tomará el lugar de Aarón, de entre sus descendientes lo ofrecerá. Es una obligación perpetua, es decir, esto se va a hacer por lo que estamos leyendo. Dice que el Cohen, el sacerdote ungido que va a reemplazar a Aarón cuando ya Aarón se muera, porque los sacerdotes
los sumos sacerdotes no dejaban de ser sumos sacerdotes. Una era que si se descalificaba a él por algún pecado, una falta bien fuerte, pero de otra manera no, era hasta que la persona moría. ¿Okay? Entonces, dice, el ungido, el sacerdote ungido que tomará el lugar de Aarón entre sus descendientes, de sus hijos, lo ofrecerá. Es una obligación perpetua, es decir, de que este tipo de ofrenda se va a hacer de aquí en adelante cada vez de que haya una inauguración o una consagración de un nuevo sacerdote gadol, de un sumo sacerdote. Debe estar completamente hecho para salir, dice, de humo para Adonai. Debe estar, o sea, asegurarse de que sea levantada esa ofrenda en humo para Adonai. Cada ofrenda de grano del Cohen debe de estar hecha por completo para ser hundida, para ser sometida, pero no se debe de comer. Cada ofrenda de grano del Cohen debe de estar hecha por completo, debe estar completo, no puede faltar ningún elemento de lo que él ha prescrito. Para ser sometida, y no se debe de comer. Adonai le dijo a Moshe, dile a Aarón y sus hijos, esta es la ley para la ofrenda del pecado. La ofrenda del pecado debe ser sacrificada ante Adonai en el lugar donde se mata la ofrenda quemada, donde se sacrifica la ofrenda quemada. Es especialmente santo esta ofrenda. El Cohen que la ofrece por el pecado, dice, el Cohen que la ofrece por el pecado ha de comerlo. Debe comerse en un lugar sagrado en el patio de la tienda de la reunión. Pero hay una diferencia con otra ofrenda, y aquí lo vamos a ver. Lo que toque su carne se volverá santo. Si alguno de sus salpicaduras de sangre en cualquier prenda de vestir, debe lavarla en un lugar sagrado. Por eso tenían que tener mucho cuidado. En el momento que el animal era ofrecido, se volvía algo muy especial, santo para el Eterno. Entonces, ya estamos por terminar y ahorita vamos a explicarlo. La olla de arcilla, de barro, en la que está cocido debe romperse. Si esa era una carne que se iba a cocinar, tenía que romperse después de ser cocinado. Si se cocina en una olla de bronce, debe de ser recurrente y enjuagada en agua. Recurrente significa que se puede volver a usar, pero tiene que ser lavada. Cualquier hombre de una familia de Coanim puede comer la ofrenda del pecado. Es especialmente santo, pero mire la salvedad. Pero no se debe comer ninguna ofrenda de pecado que haya tenido nada de su sangre en la tienda de reuniones para hacer la expiación en el lugar sagrado. Debe ser quemado por completo. Voy a explicar eso. Una ofrenda de pecado que, de acuerdo al protocolo que se utiliza para sacar la sangre y que el sumo sacerdote va a utilizar esa sangre para llevarla dentro del lugar santo. Mientras está en el patio exterior, esa ofrenda de pecado puede quedarse ahí y puede ser compartida para comer por los sacerdotes. Pero si esa víctima de sacrificio, esa ofrenda de sacrificio, su sangre va a tener utilización dentro del lugar santo, no en el Santísimo, en el lugar santo, ya entra al lugar santo, ya no se puede comer. Tiene que ser completamente quemada. Entonces, ahora, esto nos pone en conexión con el día de Yom Kippur. Ahora, si el sumo sacerdote va a entrar hasta el lugar santísimo, ese es solamente una vez al año, acuérdense. No puede entrar al lugar santísimo cuando él le da la gana o cuando se siente inspirado. Es nada más una vez es la prescripción al año. Entonces, todas esas ofrendas de sacrificios, que esa sangre va a ser, por ejemplo, puesta en el altar del incienso. En el altar del incienso no podía haber ningún sacrificio de animales. Está dentro del santuario. Ahí no se pueden hacer sacrificios, nada más en el patio de afuera. Entonces,
el altar de incienso tiene 4 cuernos. Esos cuernos, la mayor parte del consenso de los sabios dicen de que esos implican misericordia. También el poder de Dios que está por todas las 4 esquinas de la tierra. Hay muchas diferentes interpretaciones, pero él venía y untaba en las puntas de los cuernos y después se quemaba el incienso para provocar, ¿verdad?, el agrado del Señor. Entonces, la pregunta es, a estas alturas en Levítico, ¿dónde se encuentra el pueblo de Israel en este momento que está Dios dando estas instrucciones? Acuérdense, llegaron al Sinaí, se establecieron ahí, empezó la subida de Moisés al monte a tener contacto con el Señor, recibieron la Torá, después faltaron con el pecado del becerro de oro, después volvió, o sea, regañó, redargulló y enjuició Moshe a las personas que causaron ese pecado, subió nuevamente ante la presencia del Señor a pedir perdón, el Señor lo perdona, le enseña, ¿verdad?, las espaldas del Señor y le da los 13 atributos de su gloria y después le dice, vete y tienes que pulir 2 tablas nuevas para que escribas las palabras que yo, o sea, para que sean escritas las palabras que yo te di en las primeras tablas. Luego reanudan el pacto, es decir, Dios perdona al pueblo. Moshe esparce sangre y él dice, esta es la renovación del pacto nuevamente sobre ustedes, sobre el pueblo, y eventualmente llegamos, Dios les dice que tienen que construir el Mishkan para que Él habite en medio de ellos, que esas son las últimas porciones que estudiamos en Éxodo. Entonces ya hablamos de que Dios da la instrucción, de que hay una revisión, de que se aseguran de que todo esté bien, luego eventualmente Dios toma posesión o presencia dentro del Mishkan. Y de ahí llama, que es Vayikra, la semana pasada, llama a Moshe porque le va a dar nuevas instrucciones. Entonces, ¿dónde estamos? En todo este proceso ha pasado un año. Todavía no se cumple el año. El año se va a cumplir el mero día de la inauguración, que viene siendo en la porción Shemini. Creo que una o dos más, o sea, 2 porciones más. Entonces, ¿dónde están? Vamos a ver. Esto es para que ustedes tengan una idea. Esto es Europa, esto es África, esto es Asia, y esto es lo que llamamos nosotros Middle East, que aquí está Israel. Este es un mapa moderno, obviamente. Aquí está Israel y esto es Saudi Arabia. Entonces, para que usted pueda asimilar un poquito, nos acercamos más, ahora estamos en Egipto, que fue de donde ellos salieron. El pueblo de Israel vivió en esta área que se llama Goshen. ¿Okay? En la parte derecha, hacia la derecha de lo que es el delta del Nilo. ¿Okay? Toda esta es área fértil. Pero cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dijo que se devolvieran para acá a recoger las riquezas. Y después se vinieron para abajo. La mayor parte de la historia bíblica, hermanos, la mayor parte de los libros nos enseñaron de que esta es la península de Sinaí y que el Sinaí estaba por estos lados, en algún lado por acá, y por eso se llama la península de Sinaí. Pero nunca nadie hizo o quiso hacer una conexión de que Madián es acá, en Arabia Saudita. Midian es acá, siempre ha sido en esta área. ¿Okay? Y entonces como que nadie aceptaba, entendía o quería aceptar eso. Se dedicaron a promover una falsa localidad, una falsa locación. ¿Ve? Y siempre la gente, todavía hoy en día, los turistas siguen yendo a la península del Sinaí, pagan miles de dólares para ir a ver una falsedad. Porque simplemente ahí lo que está hay monasterios, hay todo que se ha construido y todo es para bienvenir a los turistas y todo, ¿verdad?
Pero realmente ellos cruzaron el Mar Rojo y fue acá donde ellos cruzan. Y este es el monte Sinaí en esta área. ¿Okay? ¿Y cómo se prueba? Porque aquí, en esto, no hay ningún tipo de evidencia. Y estas son las evidencias. El monte está quemado por la presencia de Dios. Arriba. ¿Okay? El cono del monte está quemado. Y hay mucha piedra de granite. Muchas piedras de granite, que fueron las piedras donde se escribieron las tablas. Hay evidencia de construcción que se hicieron mientras estuvieron ahí ellos. ¿Cómo que se dice? Hasta hay un, no sé, creo que sí conseguí la foto. No. Vamos a ver, hay otra slide que voy a compartir. La piedra que se partió de donde brotó agua y hay evidencia que aquí chorreó agua porque estas piedras están alisadas, como que recibieron esa presión de agua. La evidencia jeroglífica o de pinturas rupestres o de ciertos relieves sobre piedras, construcciones. Algunos dicen que estos son evidencias de las columnas que mandó a construir Moshe. No se ha podido estudiar esto científicamente a un nivel profundo porque el gobierno de Saudi Arabia, como ustedes saben, es ¿cómo se dice? Islámico, y entonces hay siempre controversias. Yo no sé realmente, muchos exploradores han tenido la gran bendición de poder ir ahí desde que esto se descubrió. Y esto lo tienen bastante encerrado, lo tienen, casi no dejan ir a muchas personas. No entiendo por qué, porque eso es un patrimonio de la humanidad. Realmente es un patrimonio de la humanidad. Entonces, aquí está uno de los que se cree que fue utilizado para sacrificios. Está en las inmediaciones, allá está este monte. Y ese es el valle gigantesco. Mira cómo tienen encerrado. Lo tienen, o sea, bajo cuidado, no dejan que muchas personas lleguen. Y entonces aquí, esto yo lo puse nada más, obviamente que todavía no estaba en función el tabernáculo. En este momento que nosotros estamos estudiando el tabernáculo todavía no estaba en función. Estaban preparándose, estaban aprendiendo las instrucciones. Y estos son algunas de las otras figuras que ellos estaban dibujando, de los apex, que nos deja saber de que pues, los egipcios o de los idólatras que venían mezclados seguían dibujando sus figuritas. ¿Okay? Y tienen otra fotografía de otro ángulo del monte. No es necesariamente un monte chiquito, pero tampoco no es un monte súper gigante. Pero lo importante es que yo quería que ustedes supieran de dónde está localizado. El verdadero es en Midian, Arabia Saudita. Hay una ciudad importante en esa área que es un centro tanto religioso como cultural para la religión islámica, que es Medina. Surge del nombre Madian o Midian, Medina. Okay. Entonces, la Sidra Sabe es la paracha número 25, es la segunda del libro de Vayikra en Levítico, y continúa detallándonos el proceso de presentar las ofrendas y holocaustos en el tabernáculo de reunión. Eso es prácticamente lo que es. Eso es un libro de instrucción de cómo obedecer a Dios dentro del tabernáculo, qué es lo que los sacerdotes están supuestos a hacer. Pero esto no es solamente algo riguroso para los sacerdotes, porque ellos tuvieron que aceptar esta gran responsabilidad. Sus vidas en libertad, como ellos la conocían, dejó de ser. Ellos tuvieron que ser ahora siervos del Eterno, y como siervos del Eterno tenían una doble función que yo siempre lo recuerdo. No solamente el servicio a Dios, porque ellos representaban a Dios para con el pueblo, pero ellos también representaban al pueblo para con Dios, porque ellos están en medio, ellos tienen esa doble función. Entonces era bien rigurosa porque tenían que seguir todo al pie de la letra. Y más adelante en la porción Shemini vamos a ver cómo le cuesta la vida a dos de los hijos de Aarón por fallar
a respetar la secuencia o el protocolo y la organización y el respeto de lo que ha dicho Hashem. Se detallan las instrucciones adicionales con respecto a la ofrenda de ascenso, Olá, que es las ofrendas quemadas y elevadas, y las ofrendas de comidas minjá. Se describe, hermanos, como lo pudimos apreciar, la oferta de comida especial del Cohen Gadol. Es una comida especial. Es una comida especial que ellos tienen que ofrecer durante su propia consagración. Y la ofrenda especial de comidas inaugurales regulares para los sacerdotes en general. Esta es la misma ofrenda para ambos casos. Sin embargo, hay una diferencia. El Cohen Gadol presenta esto para sí mismo, pero también los sacerdotes para sí mismos cuando van a ser graduados, cuando van a ser consagrados. Pero el Cohen Gadol traía una ofrenda todos los días. Los sacerdotes regulares era cuando se consagraban, una vez. ¿Okay? Pero el sumo sacerdote la tenía que presentar todos los días. Por eso es que nosotros podemos ver cuando dice Yeshua, yo soy el pan. Porque él está representando esa ofrenda perpetua, es el pan de vida. ¿Okay? Sin embargo, el Cohen Gadol traía su ofrenda todos los días, mientras que el Cohen regular lo hacía solo el día de su consagración o inauguración al servicio del santuario. Aquí también se detallan las leyes adicionales de las ofrendas del pecado y la ofrenda de culpa. No lo vamos a estudiar en mucho detalle. Esto dimos una explicación la semana pasada y creo que voy a volver a enseñar un poquito acerca de esas slides para que las podamos repasar. Hashem le enseña a Moshe y a los Kohanim las leyes adicionales de la ofrenda de paz. Quiero hacer un seguimiento a las ofrendas de paz y también porque son bien interesantes, especialmente como algunos eruditos la interpretan. Me parece que es bien, nos enriquecería tener esa perspectiva, incluyendo las partes de ofrendas a compartirse con el Cohen. Vuelvo y repito, Hashem le enseña a Moshe y a los Kohanim las leyes adicionales a las ofrendas de paz, incluyendo las partes de ofrendas que se pueden compartir de parte del Cohen. El resto de la parachá, como ustedes se acuerdan, no los quiero confundir, la parte de compartir la pueden compartir con sus familiares varones. ¿Okay? La pueden compartir y la pueden comer dentro de un lugar santo. ¿Ve? Las mujeres de la familia no pueden comer de ellas. Entonces, es bien interesante todo eso. ¿Y por qué? El resto de la parashá describe los primeros 7 días del proceso inaugural para Aarón y sus 4 hijos. Primero esta es la consagración. Lo que estamos viendo es parte de la consagración de ellos. Después, en la porción Shemini, Shemini significa 8 días. Hay 8 días donde se inaugura el santuario. Ellos primero tienen que ser consagrados para poder oficiar en el lugar santo. ¿Estamos entendiendo? Entonces ellos pasan 7 días consagrándose y no pueden salir del santuario. Y después tienen que estarse otros 8 días o 7 días en el procedimiento de inaugurar el santuario. Entonces, el resto de la parashá describe los primeros 7 días del proceso inaugural para Aarón y sus 4 hijos. Moshe funcionó como el Cohen Gadol, porque miramos que él anda para acá, para allá, enseñándole esto es lo que van a hacer, y él es el que está haciendo la función de enseñarle cómo van a hacer con los animales. Funcionó prácticamente como el sumo sacerdote para oficiar sobre el proceso inaugural para la consagración de ellos. Y a Aarón y sus hijos se les prohibió salir del Mishkan por los 7 días de la consagración. Entonces es una gran dedicación. Entonces, los 2 primeros capítulos de Saf tratan de ofrendas que ya han sido mencionadas en capítulos anteriores. Como ustedes se podrán recordar, yo les mencioné la semana pasada la ofrenda Olá, que es la ofrenda levantada, ¿verdad? Normalmente se quema. Minjá, ofrenda farinácea, es decir, de harina o cereal. Esa palabra
me la he encontrado estudiando, ¿verdad?, todos los mandamientos, pero no es una palabra que usamos muy a menudo nosotros. Farinácea es de harina o de cereal. Shelamim son las ofrendas de paz. Hatat, que normalmente se traduce como ofrenda de pecado, pero es de purificación. Y la de Asham, ofrenda por las culpas o culpabilidad, que son las 5 importantes. Las otras también son importantes, pero son un poquito, pues, a un nivel más bajo. Ya las vamos a volver a ver simplemente para refrescarnos la memoria. Ramban con N, Ramban, que es Nachmanides, uno de los grandes sabios, explica que Adonai establece una diferencia, un antes y un después. El antes, ¿verdad?, las personas traían ofrendas, sacrificios a altares establecidos y para marcar situaciones, necesidades o eventos agradeciendo o para adorar a Dios. Así hacía la gente antes. Obviamente en el tiempo que ellos estuvieron como cautivos, ellos no hacían eso, no tenían la libertad de hacerlo. Estaban esclavos. ¿Okay? Pero la gente antes, como por ejemplo, miramos a Noé saliendo del arca, inmediatamente ¿qué hizo? Una ofrenda de agradecimiento, un sacrificio de agradecimiento. Miramos aleluya, ¿cuál es el otro? A Abraham haciendo ofrendas, ¿okay? Una que le pidió el Eterno, que fue cuando le pidió al hijo. Pero las ofrendas que se hacían, miramos también a los otros patriarcas haciendo esas ofrendas, ¿verdad? La gente lo hacía en un lugar específico donde ellos mismos consagraban ese lugar como un lugar especial. Y entonces la familia de ahí en adelante iban y hacían todos esos sacrificios por tradición. Era como que no era para andar de aquí para allá por todas partes, sino que se centralizaba en un lugar. Pero ahora, cuando Dios le da la Torah, y ahora les dice que hay un santuario, pues obviamente. Entonces dice, la diferencia ahora es que después de la entrega de la Torah y con el montaje del Mishkan, ahora Hashem dirige su atención hacia Aarón y a sus hijos, dándoles leyes, reglas específicas y adicionales relacionadas con su servicio de sacrificio. Y nuevamente es lo que dice Ramban, Nachmanides. Entonces usted dirá, bueno, eso es importante saberlo, pero ¿cuál es la importancia? Bueno, de que Dios está trayendo a un pueblo que hacía de cierta manera las cosas y les está empezando dando una estructura organizada. ¿Por qué? Él está formando una nación. Aquí lo que estamos viendo es que haya orden. Dios quiere ordenar a su pueblo. ¿Okay? Y vamos a aprender ciertas cositas bien interesantes, hermano, en esta enseñanza. La toma de cenizas y fuego del altar. La toma de las cenizas y fuego del altar. El primer servicio del día en el templo era la separación de las cenizas. Ese era el primer servicio, limpiarlo de ayer. Bien interesante. Que consistía en retirar una parte de las cenizas del día anterior que había quedado en el altar y luego colocar sobre ellas dos de madera. Sobre ellas 2 de madera, es decir, colocar más madera. Entonces dice la gente, pero ¿por qué no retirarlas todas? Porque la parte que se deja de arder de la ceniza es la parte de arriba. Entonces se saca es como nuestros fogones, ¿me entiendes? Que se utilizan en las fincas, en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Que la parte de arriba de la ceniza se saca porque eso ya está. Pero la parte de abajo todavía mantiene brasas encendidas. Entonces se dejaba eso para reencender las otras leña nueva que se va echando. Entonces, había un fuego principal en el altar. Si lo había, era el fuego del centro. Y ahorita vamos a ver unas pictures, unas fotos. Gracias. Además de esto, había un mandamiento general de asegurar que el fuego del altar estuviera encendido en todo momento. Era una ley. No se podía apagar, porque eso representa la presencia continua de Dios en nuestra vida. Manifiesta su presencia como el Eterno. Así como al menos un mandamiento restrictivo,
¿sí? O sea, te restringe, es restrictivo porque dice, no dejes que se apague el fuego del altar. De no permitir que se apagara, y esto era una orden. Así como hasta ahora los mandamientos relacionados con las ofrendas se han instruido con las siguientes palabras. Diles. Y con verdad, como miramos en el 6.1, perdón, en el 1.2, o con el imperativo, háblales. En este sentido, los sabios de bendita memoria explican que es el término más enfático en las generaciones del sacerdocio. Es decir, cuando le dice, diles, háblales, ordénales. Son bien enfáticos, es decir, hay que seguir el orden prescrito. Y eso está escrito en el Talmud en Sifra Kedushim 29a. La ley de la ofrenda de elevación, la ley de la olá, de esas ofrendas que serían quemadas para que se elevaran en un humo agradable, que fueron expuestas en el capítulo 1, este pasaje añade que las partes sacrificiales de una ofrenda de elevación pueden ser quemadas en el altar toda la noche hasta la mañana. Esto es lo que dice Rashi, otro de los sabios. Esto es contraste con el rito de la sangre. Fíjense bien. La olá es una ofrenda que se tiene que quemar completa. ¿Okay? Pero esto contrasta con el rito de la sangre que debe de ser realizado antes de que caiga la noche. Muchas personas piensan de que los sacrificios también se hacían de noche en el templo. Ningún servicio se hacía de noche en el templo. Ningún animal podía ser sacrificado después de que caía el sol. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios del inframundo. Porque Dios no tiene que ver con la oscuridad, es un Dios de luz. Dios no hace nada en la oscuridad. Y Él no quería de que nada lo asociaran a Él con un Dios del inframundo. Y obviamente, pues Él es celoso de su reputación. ¿Okay? Entonces, esto está en contraste de este rito de la sangre, el cual se debe llevar a cabo antes que caiga la noche. Ningún servicio ritual de sacrificio se podía hacer de noche. Sobre este versículo comenta un midrash que si una persona se arrepiente, se le considera como si hubiese ascendido a Jerusalén, reedificando el templo y el altar y elevando en el mismo todas las ofrendas prescritas por la Torá, y eso está escrito en Vaikra Rabá 7.2. Entonces dice la gente, espérate, eso como que necesito volverlo a repetir para que me haga sentido. La palabra retornar en hebreo es teshuvah. Diga conmigo, teshuvah. ¿Okay? Realmente arrepentimiento es shuvah. Arrepentirse, shuvah. Teshuvah es retornar. Retornar al Señor. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros retornamos al Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reedificando nuestro templo que estaba en ruinas, estaba en pecado, estaba en caos, estaba siendo destruido, porque si vivíamos una mala vida, si vivíamos en pecado, si vivíamos sin cuidado de nuestra existencia, a un punto que nos estábamos afectando, pues entonces al retornar al Señor es como que regresemos a Jerusalén. Por eso cuando nosotros con una congregación del tipo Edá, de testigos, nos volteamos hacia el este, cuando entonamos el Shema, cuando decimos o proclamamos el Shema, viendo hacia el este. ¿Estamos realmente viendo a Jerusalén? No, pero la idea es que visualicemos que estamos en la ciudad del gran rey, ante su trono, que es el templo mismo, todo el templo completo, y entonces estamos ante él. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es retornado al rey. Y el rey reina desde Israel en el santo templo. ¿Okay? Entonces, vuelvo y repito, sobre este versículo comenta el Midrash, la enseñanza, que si una persona se arrepiente, se le considera como que si hubiera ascendido a Jerusalén, reedificado el templo que no existe porque está destruido, ¿verdad? No existe. Y el altar
y elevado en el mismo, es decir, en el mismo altar, todas las ofrendas prescritas por la Torá. Cuando el hombre regresa a los caminos del Señor, empieza a cambiar todo, la perspectiva de vida. Entonces estamos reparando el templo, porque existen dos templos. Está el templo comunal, donde todos asistimos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Nos reunimos en este lugar, en lo que llamamos iglesia o sinagoga, pero realmente estamos haciéndolo con toda la comunidad de creyentes alrededor del mundo en el espacio sagrado, que es el sábado. Entonces ahora está también el templo individual, que es nuestra carne, nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces dice, todo debe ser un templo de carne y hueso. Si es santo, tu templo personal tendrá santidad mas si peca, lo contaminarás. Por tanto, si la persona hace penitencia, penitencia es arrepentimiento, es como que si se hubiese reconstruido, reedificado así su templo interior. El arrepentimiento, la búsqueda del rostro de Dios es mucho más profundo de lo que nosotros a veces tomamos. No es simplemente de cambiar de estilo de vida. Muchas personas lo toman de esa manera. Pero cuando sigas la instrucción de Hashem, estás reparando toda tu vida carnal y tu vida espiritual, tu forma de pensar. Tiene que todo ir en la misma dirección, porque no podemos pensar, hablar y actuar de diferente manera. Tenemos que hacerlo todo en la misma dirección para que nos completemos, para que nosotros seamos seres completos. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso para el Eterno, entonces. Aleluya. Voy a ir lo más rápido que puedo, hermano. No se me... ¿Cómo vamos con el tiempo, pastora? En tal sentido, una de las interpretaciones de los sabios sobre este versículo es que Aarón, en su calidad de Cohen Gadol, se le ordenó ser diligente respecto a las ofrendas de elevación, no solo entonces, sino durante todas las generaciones. Fíjense bien, se le ordenó al Cohen Gadol que tenía que ser diligente con las ofrendas que él estaba haciendo en su vida. Amén. Con todo lo que estaba haciendo en su vida, pero también para todas las generaciones. Se tenía que asegurar prácticamente lo mismo que dijo, que entrara en esa actitud mental, como lo dijo el padre de nuestra fe, Abraham. Que no lo dijo él, lo dijo Dios acerca de Abraham. Fue Dios quien testificó de Abraham cuando iba a mandar a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que había. ¿Qué dijo el Señor? Le esconderé yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, sabiendo que él está dispuesto a instruir a sus generaciones en cómo obedecer a Hashem y hacerlo correctamente. Estoy parafraseando. Entonces, de esta misma manera, es el mismo concepto, que él fue instruido por Hashem a que él tenía que ser diligente en su vida, siendo el Cohen Gadol él, pero también preparando a sus hijos para las próximas generaciones. Que así continúe, porque de la manera que nuestros hijos observan la manera como tú sirves a Dios, es como ellos se van a nutrir. Si vieran que eres diligente, van a ser diligentes. Si vieran que somos negligentes, van a aprender a ser negligentes. El otro día estábamos viendo un reel en Facebook con la pastora de un niñito que me imagino que su padre debe de ser o el pastor o es el director del coro ¿verdad? Del choir de la iglesia o del grupo de música, porque él estaba en medio de las sillas, pero estaban cantando la canción, pero él estaba bien vestidito de 4 añitos. Y él cantando, y él se sabía la letra de la canción bien pronunciada y todo. Y yo dije, wow, se nota de que está siendo enseñado diligentemente en cómo seguir, cómo gozarse en la presencia del Señor, cómo gozarse, cómo festejar estar en la presencia del Señor. Yo me quedé, wow, qué precioso es eso. Entonces dice, aleluya, sino durante todas las generaciones, aunque no podemos sustraernos del hecho de que cuando no hay templo tampoco hay ofrendas. Entonces cabe preguntarse de qué forma se puede llevar a cabo este precepto en épocas en que no tenemos templo. Está hablando
de la ganancia de los sacerdotes. ¿Cómo se sostiene un sacerdote que hoy en día tiene que depender? Algunos de asistencia, otros ya han tomado la decisión de trabajar y hacer otras cosas, pero en un tiempo pues muchos habían optado por no trabajar. Pero en un lugar donde no existen movimientos, donde hay ofrendas que entran no hay manera de mantenerse para los sacerdotes. ¿Okay? Especialmente si las sinagogas son hoy en día, hay rabinos, y los rabinos tienen su familia, y hay otro personal. Es bien importante que nosotros entendamos de que la enseñanza, de la manera como yo percibo al pueblo judío, ellos han ¿cómo se dice la palabra? Persistido en medio de tanta carencia, persecución, han sido malentendidos, han sido acusados de una manera injusta, pero ellos han sabido en medio de todas estas vicisitudes mantener su fe aún en carencia. Y eso es de cierta manera, hablando de lo que estamos hablando, es mantener el fuego encendido. Es asegurarse que la leña no falte en ese fuego. Amén. Y también de ver de que muchos pueblos también han ayudado a aquellos que han sido llamados por el Eterno a servirle. De manera análoga, el principio de la era del segundo templo, esto lo voy a leer verbatim porque yo creo que es importante que aprendamos esto. De manera análoga, analizándolo, el principio de la era del segundo templo, el pueblo le preguntó al profeta Hagai, ¿por qué había tanta hambre y penuria? ¿Por qué había tanta hambre y penuria para el pueblo? A lo cual le respondió que ello se debía a que aún no habían reedificado el templo. Eso está en Hagai 1:7-8. Pero de ser así, esa profecía no debía haber sido incluida en el canon bíblico, ya que no tendría relevancia para todas las generaciones. Para reconciliar esta aparente dificultad o esta contradicción, debemos apelar a un concepto que nos enseñan los sabios. Todo judío, que en este caso viene a ser todo creyente, debe ser consciente de que siempre tenemos una especie de templo. Nosotros tenemos que ser conscientes que usted es un templo, pero que juntos somos el templo. Usted tiene su templo, ¿okay? Porque todos somos una miniatura que se va, es decir, el templo es la pieza gigante y sabemos que no existe en este momento, pero todos nosotros tenemos que mantener la fe, la esperanza de que siendo nosotros templo, pues todos juntos cuando nos unimos acá para adorar al Eterno, ¿okay? Pues estamos manteniendo la esperanza, la idea, el diseño de ese templo necesario. ¿Ok? Entonces, debe ser consciente entonces la persona de que siempre tenemos una especie de templo, aunque el mismo propiamente no esté en forma física con nosotros. Cuando el templo no está en pie, la mesa, nuestra mesa, especialmente en Shabbat, ¿ok? La mesa del judío, la mesa del creyente, específicamente me viene a la mente el Shabbat, brinda expiación. Eso está escrito en Hagigah 27a. Pues está simbolizada la caridad y la hospitalidad. Cuando sea, hermanos, hora de celebrar Shabbat y alguien llegue a su puerta, no lo tire para afuera. No trate de deshacerse de la visita inoportuna, porque usted estaba a punto de empezar a celebrar Shabbat. ¡Oh, qué bien que viniste! Vamos a empezar Shabbat, pásalo para adentro. Especialmente si es una persona que no conoce el Eterno o que no tiene una relación con el Eterno. Ese es el momento que usted tiene que buscar para compartir de la palabra de Dios con una persona. ¿Okay? Entonces, ahí está la manera de hacer expiación. ¿Cómo? Con la caridad, con la hospitalidad, ¿verdad? Como igualmente las enseñanzas que se transmiten a los hijos y al ejemplo que les damos alrededor de la misma. Los hijos van a aprender de eso.
cuando miran que somos caritativos, que somos hospitalarios. Es en tal sentido que el templo como metáfora de concepto espiritual es, dice, eterno, y la Torá exige suma vigilancia en su mantenimiento. Este comentario es bien interesante al traer esta enseñanza, porque, vuelvo y repito, es en el sentido que el templo como metáfora de concepto espiritual, nosotros tenemos esta metáfora que somos el templo vivo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo somos, porque la promesa es que si nosotros recibimos a Yeshua como el Señor y el Salvador, enviado por el Padre, que no hay ninguna otra manera de salvación si no es a través de Él, entonces nosotros debemos de creer que somos receptores de esa visita, de ese consolador. Entonces, dice, y es algo entero, y que la Torá exige suma vigilancia en su mantenimiento. ¿Y qué es lo que nos dice? Fíjense, esto está escrito por Rabbi Jacob Kamenetzi. Pero ¿qué es lo que nos dice Rab Shaul en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Corintios 6, 19, 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Esta es la versión de la Biblia judía completa. Entonces aquí, era lo que yo quería enseñarles. No sé si lo pueden apreciar de dónde están. Entonces, mantengamos el fuego encendido. El fuego de tu cuerpo está en tu corazón. La leña son tus pensamientos, tu obediencia a la Torá. La leña que tú le pasas es la Torá, son los mandamientos. Es lo que tú tienes que mentalizar para que entre al corazón, para mantener el fuego en tu corazón. Amén. Es lo que mantiene encendido. Y tus experiencias, esos dolores, las traiciones, las personas que rechazan, las personas que te minimizan, las personas que no miran las cosas especiales en tu persona. Mira, déjalo que se termine de quemar, porque esa es la ceniza de arriba. Lo importante es lo que está abajo, que es lo que mantiene encendido tu fuego. Amén. Entonces, ahora mire, los 3 fuegos del altar. Usted tiene que tener 3 fuegos. Vamos a leerlo exactamente como es en el servicio, pero después lo vamos a espiritualizar para dándole un mejor entendimiento. Este pasaje se hace 3 referencias al fuego en el altar y 2 están en el versículo 2. Ya esto lo habíamos estudiado unos años atrás, pero esto lo estamos presentando de una manera diferente. Está el A sobre la llama. Es decir, esa es la llama que está encendida, donde se ponen las ofrendas a quemar. Ese es el mero, el del centro. Usted lo puede ver acá. Voy a hacer, este es el del centro. Este montón de leña es la reserva de leña. ¿Ok? Y estos son los otros 2 fuegos diferentes. Entonces, volvemos nuevamente acá. Aquí es donde se están quemando las ofrendas. ¿Ok? Una es la reserva de leña, porque hay que tener leña cercana para seguir atizando el fuego, como decimos. Y después dice, el fuego del altar, encontrándose el tercero en el versículo 5, el fuego sobre el altar. Nuevamente ellos enseñan que en realidad habían siempre 3 fuegos prendidos sobre el altar, siendo esto la hoguera grande, sobre el que se quemaban las ofrendas, eso es lo que le acabo de decir. La segunda hoguera de incienso, porque no se podía agarrar fuego donde se están quemando los cuerpos y una leña para ir a encender incienso. No, 2 cosas separadas. Dios quiere orden. ¿Ok? Usted no debería meter, si está cocinando un pollo para mañana y la res para comérsela hoy, no tiene que estar metiendo la cuchara de uno en otro.
Eso es desorden. Porque va a afectar los sabores que usted está mezclando en la comida. Son dos cosas diferentes. Estoy nada más poniendo eso de ejemplo. Yo sé que a veces nos sale más fácil hacer eso, pero no. No. Entonces, la hoguera grande sobre el que se queman las ofrendas. La segunda hoguera del incienso, de la que se tomaban carbones candentes y se llevaban al santuario. ¿Está entendiendo? Esta segunda hoguera se lleva adentro del santuario, al lugar santo. Por lo tanto, aunque esto es santo, y las ofrendas que se ofrecen en el fuego de ese altar se vuelven santas, el nivel que está adentro en el santuario es de mayor kadushá, es de mayor santidad. Por eso, kadushá, por eso no se pueden mezclar. Entonces, para el servicio del incienso de la mañana y el de la tarde, de ahí se tiene que tomar el fuego para encender el incienso que se va a quemar adentro del lugar santo. Y está el ner tamid, o la hoguera perpetua de fuego. Esa es la que no se puede apagar. Lo que se llama el ner tamid, la llama perpetua. ¿Ok? De la que se añadían leños ardiendo a la gran hoguera. De acá, cuando la hoguera central se está medio apagando, entonces de acá es que se toman los leños encendidos y se lanzan para encender. Nuevamente para atizar la hoguera principal, la hoguera de los sacrificios. Entonces, el fuego, esto lo dice Rashi sobre el verso 5, y está también escrito en Yomá 45a. El fuego deberá seguir flameando sobre él mismo. Ese fuego tiene que flamear sobre él mismo. Este es el mandamiento activo de que los kohanim, los sacerdotes, deben colocar suficiente leña en el fuego para que permanezca prendido todo el tiempo. Tienen que con mucha diligencia cuidar que el ner también nunca se apague. Porque hay prioridad sobre todos, pero ese no se puede apagar jamás. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dice, incluyendo de noche, tienen que estar un guardia o un sacerdote guardia que esté cuidando eso. ¿Por qué, hermano? Ok. Estas son las instrucciones que está dando Dios antes de que se inaugure el santuario. Ahorita está preparando a los oficiantes del santuario. Cuando Dios manda a encender el fuego de acá del altar, usted sabe que salió el fuego, usted lo va a ver cuando lo vamos a estudiar en la Parashat Shemini, sale el fuego desde adentro de la tienda, es decir, desde el santuario, desde el lugar santísimo, sale la lengua de fuego y enciende. Enciende el fuego del altar. Por eso es que es el fuego original, entonces no lo querían dejar apagar, no tenían que dejarlo apagar, porque lo que representa es el fuego de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios en medio nuestro. Amén. Entonces, aleluya, está interesante, ¿verdad que sí? Entonces, para explicarle, aquí está la puerta de entrada y aquí está el altar. Muy diferente el altar original del santuario del Mishkan, que era una tienda móvil, ¿okay? Pequeño, en relación al que acabamos de ver en la anterior. Voy para atrás, que esto es más sofisticado. Aquí este es un templo, ya este es ya sea en el primero o el segundo templo, y ya es algo más sofisticado, ¿me entienden? No es tan hecho en medio del desierto, sino que es algo ya bien establecido, esto ya bien fancy, bien bonito. Ok. Entonces, pero quiero explicar, aquí entraba la gente, aquí donde ofrecían ellos, traían sus animalitos, aquí la mayor parte de la gente hacía sus ofrendas, aquí lo recibían los sacerdotes, lo traían para acá, se hacían los procedimientos, aquí es donde se lavaban los sacerdotes sus manos, sus pies, tanto en la mañana o después de asearse para quitarse la sangre o cualquier cosa, y después
procedían a entrar los sacerdotes o el sumo sacerdote para quemar el incienso, el altar del incienso que está enfrente antes de pasar la cortina para ir al lugar santísimo. Y aquí está la menorá y aquí está la mesa de los panes de la propiciación, que tenían que estar presentes todo el tiempo. Cada Shabbat se reemplaza, antes de que cayera el sol, se reemplazaban los panes. Y cuando sacaban esos panes, estaban tan calientitos como lo habían puesto el viernes anterior. Y ellos también los comían. Esos fueron los panes que le dio el sumo sacerdote a David cuando David andaba huyendo. De estos panes que están acá. ¿Okay? Eran dos edificios de seis loaves, ¿cómo se dice? Loaves of bread. Se me va la palabra en español, santo, me disculpa. Okay. Barra de pan, gracias. Ok. Y entonces, y aquí, hermanos, es donde se entraba el sacerdote. Habían dos cortinas, ¿verdad? O una cortina inicialmente. Muchos piensan que era una al principio y después. Con el tiempo se elaboraron dos para que el sumo sacerdote entrara por acá, en medio de dos cortinas, y después saliera para acá, el lugar santísimo. Ok. Estamos a punto de terminar. No se me cansen. En esencia, la parashá Sab trata de cómo Hashem instruye a los líderes para que sirvan de sacerdotes. ¿Cómo van a servir? ¿Cómo lo van a hacer? Como intercesores y mediadores. Hermanos, ser mediadores no es fácil. No es fácil. ¿Usted ha tratado de mediar cuando dos esposos están en desacuerdo? Es difícil, pues es exactamente lo mismo. Cuando el pueblo no está en acuerdo con Hashem y cuando Hashem tal vez tiene algo que ha parado, ha bloqueado la bendición para una persona. Es prácticamente un desacuerdo entre Hashem y el pueblo, que es la esposa. Ese es el trabajo. Estoy tratándolo de humanizarlo, pero prácticamente es así. El pueblo siempre a veces quiere hacer su voluntad. Por eso es que las ofrendas fueron establecidas para más que obligar al pueblo a hacer algo para apaciguar a Dios. Era más que todo para enseñarles humildad. Era para enseñarles humildad. Vuelvo y repito, era para enseñarnos humildad. Amén. Y enseñarnos de que para mantener la presencia del Eterno, el del Santo, 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 3 veces Santo en la tierra, se necesitaba purificar el santuario que era agredido por el pecado que lo tenían alrededor. O sea, la impureza de la pecaminosidad de la humanidad alcanzaba el santuario, entonces tenía que ser purificado. La temática de esta relación se desarrolla a través de diversas ofrendas o sistemas de purificación que Adonai hace ver a la humanidad, a su pueblo, que ellos tienen que alcanzar, tienen que obtener para que Hashem se mantenga en medio de su pueblo. Hermanos, cuando nosotros entramos a guerra con otros países, nosotros queremos que nuestro país gane. Queremos que nuestro país no quede avergonzado. Queremos que nuestro país no necesariamente cometa, explote, destruya más, no, sino que venza lo más rápido, efectivo y que no haya tanta derramamiento de sangre. ¿Me entiende? Muchas veces pensamos que las bombas nucleares son un horror, son un terror, amén. Imaginarnos cómo destruyen eso, pero sabe que a veces eso es lo que ha mantenido ese balance de paz en el mundo. Entonces la gente no es tratar de decirle o lo haces o te exploto. No, no se trata de eso. Quisiéramos de verdad que no existieran estas cosas. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que Dios no desea que nosotros seamos explotados o implotados por nuestros propios errores. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que obtengamos
y que mantengamos la presencia de Dios. Pero si nuestra batalla es mantener la pureza, Dios no nos está diciendo mantén pureza sin instrucciones. Dios nos ha mandado un libro de instrucciones que nos dice de esta manera la puedes adquirir, de esta manera me vas a complacer, de esta manera mi corazón va a estar va a estar placentero hacia tu persona. ¿Por qué? Porque estás obedeciéndome. Entonces, hay personas que dicen, no, eso de obediencia no es necesario porque tenemos a Yeshua. Entonces no entiendes lo que es estar en Yeshua. Estar en Yeshua significa que estás siguiendo su pisada, es decir, que estás siguiendo la instrucción que Él te da, porque Él es el obediente de los obedientes y nosotros seguimos lo que Él nos está enseñando para ser efectivos en complacer al Padre. Entonces, ¿queremos que Hashem esté en medio de nosotros? Pues el mínimo requisito es que cumplamos su palabra, es lo mínimo. Porque ya el Espíritu lo tenemos. El Espíritu de Hashem está en nosotros a través de la gracia de Yeshua, quien cumplió lo que cumplió para redimirnos. Las diferentes ofertas cubren diferentes áreas de vida. Porque tenemos faltas en diferentes áreas de vida. Porque a veces las personas dicen, es que no entiendo por qué tantas ofertas. Entonces podríamos decir, es que no entiendo por qué faltas en diferentes áreas de vida. ¿Por qué tropezamos en diferentes áreas de vida? ¿Por qué tropezamos en diferentes áreas de vida? Esa es la pregunta. Y no se trata de condenar a nadie, es que hagamos una sincera reflexión. Entonces, y dijimos la vez pasada, la semana pasada, ¿cómo es posible de que unos animalitos inocentes tengan que pagar el precio de la vida por una persona que es superior a ellos? Porque tenemos la inteligencia, la capacidad, tenemos la imagen de Dios y semejanza. Sí, tenemos inteligencia, pero continuamos fallando de la misma manera. Y estos animalitos tenían que morir en el pasado para limpiar. Entonces digo yo, no es más Yeshua, el Hijo de Dios, a quien nosotros tenemos que entonces considerar, porque está escrito, creo que es en Hebreo, que dice de que una persona que continúa pecando es como es como seguir crucificando a Yeshua. Una y otra vez. O sea, no podemos hacer eso. O sea, en la actitud, no es que necesariamente está ocurriendo, pero es una metáfora para hacernos ver de que es el Hijo de Dios a quien nosotros amamos, apreciamos, reconocemos, ¿verdad? Veneramos y establecemos como Rey de Reyes y Señores de Señores en nuestro corazón y en esta tierra. Y entonces tenemos que mantenerlo en su posición. La atención al detalle de cada prescripción, la pureza, la dedicación, la limpieza de la ceniza, el mantenimiento de la llama del altar de sacrificios, así mismo como la luz dentro del lugar santo. Todo esto, hermano, es parte esencial de la relación de una nación que desea complacer a su rey y que lo desea reinando en medio de ellos. Eso es lo que pide, lo que acabo de escribir. Mantengamos la pureza. Mantengamos la limpieza de las cenizas, quitemos lo viejo, lo que ya pagó el precio ya. Pero mantengamos el enfoque en que nuestros sacrificios, los sacrificios que Dios nos pide, no son fuera de nuestro alcance, nos pide simplemente que muramos a ciertas cosas en nosotros mismos. Lo más interesante es que Dios jamás deseó, hermanos, mire, pónganme atención, si algo aprendemos hoy, y si algo si usted quiere recordar de esta enseñanza, mire lo que vamos a aprender ahorita. Lo más interesante es que Dios jamás deseó pedir ofrendas de animales. Hashem nunca pidió. Lo tuvo que establecer por la dura cabeza. Jamás pidió Hashem nada. Vamos a verlo y lo vamos a comprobar por las Escrituras. Dice, el corazón del pueblo es quien indicó el patrón de la relación después del pecado idolátrico del becerro de oro. Ahí fue lo que determinó. ¿Por qué quisieron ellos? Mandaron a hacer un becerro de oro y le hicieron sacrificios. Sí, amén. Y dijeron, estos van a ser los dioses, gritándolo. Estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y el Señor allá arriba, la nube allá arriba.
viendo que todavía la nube está posada sobre el Sinaí y blasfemando de esa manera. Porque lo que querían era juerga, pecado. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí está la prueba. Jeremías 7, 22, 28. De Jeremías es uno de los grandes profetas, de los profetas mayores, y él está trayendo esto. Estuvo diciéndole al pueblo, arrepiéntense, vuelvan al Señor, y esto y lo otro, y siempre estuvo, se codió con reyes. Algunos reyes lo mandaron, ¿verdad? Lo maltrataron porque él decía la verdad. Le pedían que profetizara bendiciones, y se enojaban con él porque siempre le profetizaba la verdad. Dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos, ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas estos les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. En otras palabras, obedézcanme. Sigan mis pasos, sigan lo que yo les voy a decir y yo voy a hacer, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser Dios para ustedes. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Eso fue lo que dijo el Señor. Nunca pidió ofrendas. Lo único que mandó a hacer fue la purificación del pueblo con el cordero para purificar sus hogares, para que la presencia de Dios pudiera defenderlo. ¿Okay? Entonces dijeron, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Para qué? Para avisarles, arrepiéntanse, hagan la voluntad del Señor. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Hashem, su Dios, ni emitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. La dureza del espíritu del hombre a veces es el mayor atropello que él comete contra sí mismo. Entonces, miren, Ezequiel, vino a mí palabras de Hashem diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en tu tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Dios está utilizando estas palabras tan fuertes para decir de que tan bajo llegó el pueblo de Dios. No estamos hablando de las naciones paganas, estamos hablando del pueblo de Dios. A veces la gente más creyente son las que a veces están cometiendo las cosas más inauditas. Entonces dice, y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos las contaminaron. Nuevamente, la idolatría en medio. Usted puede servirse de leer el resto de estos versos porque quiero adelantar un poquito, no porque no tenga algo importante que decir, pero quisiera de que lo copiaran. Ezequiel 36, del 16 al 28. Y después dice en Isaías 58, 5, 7, nos hace un llamado, no solamente al pueblo de Dios, pero a toda la humanidad que cree en el Eterno. Este es el tipo de ayuno que quiero. Está hablando del ayuno, de afligirse. El día del ayuno específicamente se refiere al ayuno de Yom Kippur, que es cuando la nación viene a arrepentimiento. Amén. Este es el tipo de ayuno que quiero, se está preguntando él. Un día en que una persona se mortifica. En otras palabras, ¿ustedes creen que yo quiero que ustedes estén sufriendo? ¿Ustedes piensan que yo estoy pidiendo que ustedes se mortifiquen, que dejen de comer, que pasen hambre? Es el objeto de este ayuno para colgar la cabeza como una caña, andar ahí todo hambriento. Eso no lo quiere Hashem. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es parte del arrepentimiento. Eso es el proceso que se hace para arrepentirse, demostrar que se han arrepentido de sus pecados y que están regresando a Él y que están pidiendo perdón. Pero Dios no quiere que andemos así, atribulados. Si la gente obedece, no tenemos que estar haciendo eso. Amén. Si yo no falto
a mi pacto con Yeshua. Yo no me tengo que estar arrepintiendo todos los días. Ay, Señor, perdóname. Por la sangre de Yeshua, perdóname. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer eso. No tengo que andar cabizbajo. Pero lo tengo que hacer porque es necesario. Y extender debajo de ti silicio y ceniza. ¿Es esto lo que llamas ayuno? Un día que agrada a Adonai. ¿Tú crees que yo me agrado de eso? Prácticamente es una pregunta, ¿okay? En otras versiones no aparece como pregunta. Pero esto es una pregunta tratando de escarbar la mente de la persona, del creyente, para que reaccione. Este es el tipo de ayuno que yo quiero. Este es lo que yo quiero. Liberar a los que están injustamente atados. Es decir, a los que metiste en la cárcel y no merecen estar en la cárcel. Desatar las correas del yugo. Deja de oprimir al que menos puede. ¿Okay? Deja libres a los oprimidos. Rompe todo yugo. Comparte tu comida con el hambriento. Llevar a los pobres sin hogar a una casa, a tu casa. O sea, ser un hospitalario. Vistiendo a los desnudos cuando los veas. Cumpliendo con tu deber para con tus parientes. Eso es el ayuno que Dios quiere de parte de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, cierro con esto. Hermano, uno de los comentarios que hace este erudito, antes de entrar a esto, y esto es la parte final de mi mensaje, ¿okay? Uno de los comentarios que hace el Rabbi Sachs, que como le digo es uno de los pastores, o mejor dicho, de los rabinos a quien modernamente pues he seguido, he leído, o estoy leyendo, dice de que en este libro, particularmente del comentario del libro de Vayikra o de Levíticos, él hace la comparación y escribe acerca de otros autores que han analizado cómo el comportamiento de los seres humanos siempre llega, las naciones, los imperios, siempre se vienen de pique porque llega un momento en que hay muchos abusos, hay mucha injusticia, hay mucha insensatez, pero lo peor es que todo eso no es porque no sean inteligentes, no es porque hayan obtenido conocimiento, no es porque no tengan sabiduría, es que llega un momento en que llega un estupor. Todos por completo, todos los imperios han cometido la misma falla. Crean tanta choquipiardismo. Los fuertes, los poderosos, empiezan a levantarse los hombros y decir, no me importa la injusticia porque a mí no me afecta. No me importa el hambriento porque a mí no me afecta. Y son los que tienen el poder para cambiar. Los políticos, los que tienen esta capacidad y no lo hacen. Dicen, no, pues, que la arreglen los nietos. Que la arreglen los hijos. Yo no me tengo que preocupar, yo voy a vivir bien la vida hoy. Y entonces ese estupor, esa capacidad de almacenar una incapacidad de discernir que es un efecto dominó. Lo que yo hago te va a afectar mañana y va a afectar a tu generación. ¿Cómo ese mismo yoquipiardismo de no pensar de que tus nietos van a ser los que van a sufrir las consecuencias de los actos nuestros ahora? Y que no te mueva el hecho de que esto va a afectar. Entonces dice, ese es un estupor, es una especie de, ¿cómo se dice? Error cognoscitivo. Creo que yo lo apunté. Es un sobrecargo cognoscitivo en el entendimiento, en la capacidad de pensar. Y que dejan de pensar. Mira lo que está sucediendo. No podemos enseñar cosas positivas en las escuelas. No podemos decirle pro a la vida. Pero sí, hablamos vulgaridades en canciones, ponemos canciones vulgares, el sexo proliferado en la televisión, en la radio para nuestros jóvenes. Pero no podemos decirle a esta gente no, porque dicen es prohibido porque me estás impidiendo que yo me exprese. Entonces, ¿quién respeta mi opinión? Que yo no me gusta que se expresen personas vulgarmente en mi presencia. Entonces, esa incapacidad o voluntaria de no querer respetar es lo que tiene a los Estados Unidos en este momento en esa misma situación que va en declive. Porque los políticos dicen, no,
no trato de resolver nada, lo que trato es enriquecerme lo más pronto posible para yo hacer mis reales y salir y retirarme bien. Y no representan al pueblo. No hacen lo que tienen que hacer, aún teniendo capacidad, porque se han dejado, ¿verdad?, mover por este estupor que es prácticamente el amor a la riqueza y a su propio bienestar, y no quieren echar para adelante. Pero dice, el pueblo judío, en medio de tantas vicisitudes, les destruyeron el templo, todas las conquistas que vinieron, todos los reinos que se los llevaron cautivos y regresaron. Cuando se terminó de destruir el templo por Roma, ¿qué dijeron ellos? ¿No? ¿Se echaron a perder? ¿Se empezaron a quejar? No, empezaron a buscar, se reunieron y los sabios empezaron a buscar manera de buscar un mover hacia adelante. Buscaron no un reemplazo queriendo reemplazar la ley de Dios, pero reemplazar. ¿Cómo podemos transferir estos valores que hacíamos en el templo? ¿Cómo los podemos reproducir modernamente para que nuestra fe no se destruya, para que nuestras familias no se deterioren, para que nuestra herencia se mantenga y se perpetúe por generaciones? Y eso fue lo que hicieron. Es decir, decidieron modificarse en vez de echarse a perder y desaparecer como han desaparecido todos estos grandes imperios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que en medio de las vicisitudes no echarnos a perder, y echarnos a llorar y decir yo no puedo, y ya no puedo decir, no, tenemos que, ¿cómo se dice? Reinventarnos para la gloria del Eterno. Entonces, mire, dice, un aplauso para el Eterno, aleluya. Lucas 4, 20 al 30. Después cerró el rollo y lo devolvió al shamash, es decir, al líder de la sinagoga, y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a hablarles. Hoy, como habéis oído leer, se ha cumplido este pasaje del Tenaj. Esto es cuando él leyó del libro de Isaías, cuando dice, el Señor me ha ungido para liberar, para sanar a los enfermos, para abrirle los ojos a los ciegos, etc. Y entonces todo el mundo se quedó asustado, porque él está diciendo, esta profecía se está cumpliendo en este momento que yo se las estoy leyendo. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de que su boca salieran palabras tan atrayentes. E incluso preguntaban, ¿puede ser este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Se podría decir que lo estaban minimizando, pero otros podríamos decir, wow, se estaban admirando de que uno de los hijos de su pueblo está tremendo, rico en conocimiento. Entonces Yeshua les dijo, sin duda me citaréis este proverbio, doctor, cúrate a ti mismo. Hemos oído hablar de todas las cosas que has estado sucediendo o haciendo en Cafarnaúm. Ahora hazlo aquí en tu ciudad natal. Le están pidiendo una señal que demuestre que él es el Mesías. Sí, él dijo, os digo que ningún profeta es aceptado en su ciudad natal. Me estás pidiendo esa señal porque no crees que soy yo. ¿Qué? Y no me aceptas porque fui nacido acá, estuve viviendo entre ustedes. Es verdad, les digo, cuando Eliyahu estaba en Israel y el cielo fue cerrado por 3 años y medio, de modo que toda la tierra sufrió por una gran hambruna, hubo muchas viudas. Pero Elías, no fue enviado a ninguno de ellos, del pueblo, sino a una viuda de Sarfat, en la tierra de Sidón, fuera de Israel. O sea, una mujer de las naciones, que no tenía por qué recibir el beneficio de un profeta judío. Pero Hashem escuchó la oración de esta mujer que seguramente creía en el Dios de los judíos. Entonces también había mucha gente con Saraat, con lepra en Israel durante el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino solo Naamán el sirio, el que yo les acabo de mencionar antes de empezar la enseñanza. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron, se ofendieron, porque él estaba diciendo de que la señal que les iba a dar era que Dios prefería bendecir a los de afuera que a los de adentro por su falta de fe. Se ofendieron. Se levantaron, lo expulsaron de la ciudad y lo arrastraron hasta el borde del acantilado sobre el cual estaba construida su ciudad, con la intención de desplomarlo desde ahí, de derrocarlo. Pero él pasó por medio de la multitud y se fue. Yo traigo esto
Porque la semana pasada yo les hablé, ¿verdad?, de que Yeshua cumple en las Escrituras de muchas maneras. Aquí miramos qué se le hacía al chivo expiatorio, al chivo que se mandaba afuera de la ciudad. Yo les mandé en el chat, les mandé unas slides, ¿verdad? Uno era para Dios, se sacrificaba en el templo, se tomaba la sangre y se hacía, ¿verdad?, se manipulaba para hacer las bendiciones, etc. Y el otro era para Azazel, se mandaba al desierto, se le imponían las manos en la cabeza y se mandaba afuera con un sacerdote especial y que lo empujaran y lo derrocaran de un barranco para que así era de esa manera, era no sacrificado, pero era muerto. ¿Ok? Porque los sacrificios se hacen en el altar. ¿Por qué? Porque si ese animal regresaba, las maldiciones y los pecados no eran perdonados, significaba. ¿Me está entendiendo? Por eso tenía que morir. Entonces, aquí miramos que Yeshua inclusive está cumpliendo eso que lo quisieron derrocar. Pero él no era el chivo expiatorio. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos enseñando? Yeshua es la ofrenda principal, no solamente de parte de Dios hacia el pueblo, o hacia la humanidad, para salvarnos, pero también se vuelve nuestra ofrenda. Acuérdese, ¿okay? Hay 7 fiestas, Pesaj. Después, inmediatamente, el siguiente día de Pesaj, que empiezan panes y levaduras por 7 días. El tercer día es primicias, que viene siendo el segundo día después de Pesaj. 1, 2, 3. Pero aquí está Pesaj, que es el número 1, 2 y 3. Entonces, el segundo día después de Pesaj, que viene siendo el tercero realmente. ¿Estamos entendiendo? ¿Me están entendiendo? No quiero confundirlo. Entonces, acuérdense, Pascua, panes sin levaduras, primicias, Pentecostés, que es Shavuot, Yom Teruah, que es Rosh Hashanah, Yom Kippur, día de expiación, Sukkot. ¿Ok? Pero entonces, cuando Yeshua muere, no muere en Pesaj, que él muere el 14, acuérdese, el cordero era sacrificado el 14 de Nisan. A las 3 de la tarde murió él. Él es descolgado de la cruz a las 6, más o menos, oscureciendo, antes que oscurezca, porque ellos tenían que enterrarlo rápido antes que empezara el Shabbat alto, que es Pesaj. No era el Shabbat del viernes, era el Shabbat de Pesaj. Entonces, él es puesto en la tumba antes que caiga el sol. Entonces, él pasa Pesaj, enterrado, pasa el primer día de panes sin levadura, enterrado, y pasa el día de primicias, ¿ok?, enterrado, pero antes que termine el día de primicia, antes que llegue la noche, él se levanta. Porque él murió antes que llegara la noche. Él se levanta antes que llegue la noche. 3 días y 3 noches. ¿Estamos entendiendo? Entonces, muchos, ustedes, yo les dije, han oído predicar de que el Señor bajó al infierno y eso le quitó las llaves al enemigo y que subió al cielo. Él no pudo haber hecho eso durante el momento que está muerto. Muerto significa muerto. ¿Estamos entendiendo? Muerto significa muerto. No me importa si es Yeshua. Si Yeshua anda andando en el infierno, quitándole llaves al diablo, entonces, ¿por qué se nos tiene que decir que está muerto? Él es el camino, la verdad y la vida. A nosotros no nos va a mentir el Eterno. ¿Estamos entendiendo? Pero dice en el libro de Hebreos que el Señor, una vez que Él se levanta el sábado por la noche, casi ya oscureciendo, para domingo, entonces, Él se queda ahí. Nosotros no sabemos qué hizo Él. Al siguiente día de la mañana, que las mujeres llevan las flores para perfumar su entierro, porque no tuvieron tiempo de hacer eso, se dan cuenta que está vacía la tumba. Una de ellas lo confunde creyendo que es el cuidador del jardín, ¿verdad?, del cementerio,
Y entonces le dice, pero de repente se da cuenta que es el Señor y lo quiere ir a tocar. Y le dice, no me toques que todavía no he ido al Padre. Entonces ahora él tiene que subir. Después de que testifica que él ya resucitó a sus discípulos, se va al Padre, hace la operación que dice en el libro de Hebreos, que él fue, se presentó con su propia sangre y ministró en el tabernáculo celestial, se presentó a su Padre. Entonces ahora con la autoridad de ser el Hijo de Dios que ha sido levantado, porque la muerte no puede quedarse con él, porque él es inocente. Y es el Hijo de Dios, ahora en esa autoridad puede bajar al infierno y le quita la llave al enemigo y entonces se las entrega a su pueblo. Es decir, la autoridad. Pero él no puede andar muerto haciendo un montón de cosas, porque entonces estaríamos profesando que es un Dios del inframundo. No es el Dios de la muerte, es el Dios de la vida. Amén, aleluya, gloria al Eterno. Santo es el Padre. Entonces, muchas veces tenemos que darle el traste con las vacas tradicionales, pero tenemos que abrir los ojos al pueblo de que hay un procedimiento, hay un protocolo. Las cosas tienen una razón de ser. Lo reciben, pueblo de Dios. Baruch Hashem. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te damos honra y te doy gracias por la paciencia de este pueblo, Señor, que se ha quedado hasta el último momento con esta enseñanza larga. Te damos la honra, papá. Te damos toda la bendición, Abba, Kadosh. Señor, de que sigamos aprendiendo, que podamos entender estos conceptos, para no violar, Señor, otros conceptos, Señor, que están escritos. También ayúdanos a siempre buscar la verdad y hacer sentido de todas estas cosas, porque lo hay. Tú lo tienes, tú tienes un orden establecido, que lo podamos discernir. Así sea hecho en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.